Cuando ¿Qué tal, gentita locura? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un programa más. Y el día de hoy tenemos una conversación para mí muy emocionante, muy interesante, porque a quien que voy a entrevistar es quien ha sido un profesor mío, a quien yo admiro. Así que demos la bienvenida a Paul Gastelo. Paul, ¿qué tal? Bien, bien, Ítalo. Bienvenido, gracias por haber venido aquí a este Gracias, karaoke. Ítalo. Gracias a ti por invitarme. Nada, nada, bienvenido, es un gusto tenerte aquí. Y me gustaría, Paul, bueno, ya muchos te conocen, sabes sobre tu trayectoria, pero me gustaría comenzar esta entrevista con cómo tú viviste como actor y como persona la experiencia que viviste con el COVID, ¿no? Lo que te pasó, ¿no? Y todo lo que viene después. Sí, pues fue todo una experiencia porque además Ajá. fue una etapa que fue difícil para todos, ¿no? Para todo el mundo en realidad. Y a mí me tocó vivir más de cerca esta digamos, experiencia cercana a la muerte, ¿no? Mm. Eh, Primero, como persona, fue difícil porque, eh, como pasó en todo sitio, toda la familia estaba de alguna manera metida, ¿no? Tenía dos hermanos que estaban mal, ya graves, a uno que yo había dejado en emergencia, a otro que tenía oxígeno en mi casa, y yo, que por cuidar a mi hermano no corría emergencia, me puse peor que los dos y terminé entubado, ¿no? De emergencia. Ujú. Bueno, nada, toda esa experiencia ha sido realmente aleccionadora para mí, ¿no? O sea, me ha enseñado muchas cosas, porque la verdad, en algún momento yo siento que se produce como un elipsis en mi vida, es decir, hay un punto en el que yo ya no me acuerdo nada y lo que cuento es lo que me han contado a mí, qué pasó. Ajá. Y literalmente, como en las películas, 10 días después despierto y estoy en UCI, cableado, muy delgado y como si viniera de un derrame, ¿no? Porque como te tienen que inducir a un coma para poder entubarte. Y de ahí vino una recuperación que fue un poco difícil, dura, hasta que me dan de alta, ¿no? Y después de eso viene la experiencia, pues como actor, que me convoca Mikhail Page Ajá. para hacer una obra de teatro que trataba sobre el tema del COVID, de David Hare, un británico que escribió una obra porque también pasó por la experiencia. Y nada, yo dudé al principio si convenía o no hacer esta obra, ¿no? Porque no me sentía en capacidad en ese momento de hacer sobre todo un unipersonal, un monólogo donde hay tanto texto. Pero leí la obra y me interesó muchísimo, sobre todo porque también usaba el autor el tema del COVID para hablar de una cosa que pasa en todo el mundo, que es el tema de los políticos, el tema de cómo, digamos, se utilizó toda esta etapa tan dura para sacar provecho desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, nada, me lancé a la piscina y lo acepté. Finalmente, la primera vez que yo trabajaba con Mikhail Page en La Ira. Y nada, después ya ahora, después hemos hecho pues velas de cumpleaños con gran éxito, ¿no? Correcto. Y cuéntame más o menos algo resumido, ¿cómo es que se da esta experiencia contigo con el COVID? O sea, ¿tú cómo sientes, o sea, desde que tus hermanos, uno de ellos, que muchos lo conocen, que es Percy El Percy Castelo, Gastelo, claro, que es que el es estilista. estilista, ¿no? Trabaja Ujú. con algunas estrellas, Claro, a él novelas. fue al que yo llevé de Ajá. emergencia y, pucha, en un momento en que todo recién estaba empezando, Mm. de verdad parecía una película de zombies. Yo lo que recuerdo es que al inicio empezó todo pues como un resfrío, ¿no? Como pasaba a todos, que no sabías si también ya estabas con los síntomas. Yo vivo cerca a la casa de mis hermanos, entonces todos empezamos a sentir que estábamos un poco mal y la historia empieza cuando mi hermano va a cuidarme a mi casa porque me ven a mí un poco mal. Pero como pasa en esta enfermedad, de pronto al día siguiente yo ya estaba bien, pero él estaba peor. Parece como que habíamos hecho una transferencia Wow, y claro. entonces yo, poco agradecido porque él me había cuidado toda la noche, lo veo a él un poco mal, pero él empezó a tener problemas de respiración. Entonces yo lo llevo a emergencia y lo llevo al Sabogal o al Carrión, creo que fue. Y fue terrible porque la cola, habían 30 personas que se estaban muriendo. Y claro, ya en ese momento estaban los hospitales colapsados. Entonces, casi fue mirar a mi hermano y decirle, resiste, por favor, resiste, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando llegamos a la puerta del hospital, ya no habían ni siquiera camas, o sea, yo tenía que buscar una silla de ruedas para dejar a mi hermano en una silla de ruedas para que le pongan oxígeno, cosa que conseguí. Pero ya todo eso me hizo entrar en un estrés, que yo creo que ese fue el meollo del problema conmigo, que yo me estresé muchísimo.
Entonces lo dejé a mi hermano y luego mi hermana me llama para decirme que mi otro hermano, el mayor, se estaba poniendo más grave. Y a él fue el que se le tuvo que comprar ya oxígeno, pero en la casa. Entonces yo dejo a mi hermano en el hospital y voy a ver a mi otro hermano. Y yo creo que todo ese proceso empezó como a ser en mi cabeza un estrés, porque sentía que era el momento climático de la película en que todo se caía. Yo tengo un papá que sufre, hace algunos años sufrió de un infarto cerebral y tiene una enfermera. Entonces todas estas condiciones hacían que yo empezara un poco a atormentarme porque decía, no, ¿cómo hago? No? Yo también empecé a sentir que los síntomas empezaron a mostrarse un poco más agresivamente, pero yo no iba a emergencia porque tenía que cuidar a mi hermano. Mi otro hermano ya lo había dejado en emergencia y estaba a punto de ir a... Y a la vez tú sentías... Claro, entonces era como, Dios mío, no puedo dejar a mi hermana, que es la menor de todos nosotros, con todo este paquete sola. Y bueno, en ese interín es que yo, cuidando a mi hermano, me voy a dormir y me sobreviene como una especie de asfixia. Y aquí pasa algo que es lo que yo siempre he contado a veces en algunas otras entrevistas, porque siento que lo que me ha pasado a mí ha sido en realidad una serie de situaciones que han evitado de que yo me vaya, porque pareciera que la vida como no quería que sí, porque era el ocaso, porque para empezar yo estaba cuidando a mi hermano en otra casa, no en mi casa, y yo tengo un inquilino que es venezolano, que él estaba muy agradecido conmigo porque yo no lo había votado, ¿no? Porque en ese momento, ¿te acuerdas que se escuchaban las noticias de que por el COVID estaban votando todos los que no pagaban? Trabajar, entonces él muy asustado un día fue a decirme que no lo votaron, que si yo le dije, ¿cómo te voy a votar? Pues no sé, si esto está pasando en el mundo, o sea, vamos a ver qué pasa. Y él en agradecimiento me dijo, cualquier cosa que usted necesite, por favor, llámeme, yo puedo colaborar. Entonces yo, que había dejado a mi hermano en emergencia, necesitaba llevarle al día siguiente algunas cosas a mi hermano, pero yo ya no me sentía bien. Entonces lo llamo a él y le digo, por favor, puedes venir porque te tengo que dar una plata para que compres unas cosas, si me puedes hacer el favor de llevar esto a mi hermano en el hospital, porque yo estoy cuidando a mi otro hermano. Y ahí viene la primera cosa que es como de película, ¿no? Si yo no le digo a él, ven a buscarme al día siguiente, a la mañana, a las 8 de la mañana, es probable que nadie me hubiera encontrado. Y ya no estarías acá, quizás. Ya no estaría acá, claro, porque es decir, esas cosas que pasan en la vida que no sabes si tienen que suceder o ya están escritas que pasen, porque yo me pongo a pensar, si yo no lo hubiera llamado a él, nadie me hubiera encontrado, porque en esa casa solo estaba mi hermano enfermo y yo en el otro cuarto. Entonces él dice que tocó la puerta y nadie le abría. Tocó y nadie le abría, y tocó y nadie le abría, hasta que empezó a gritar. Dice que haciendo modos mi hermano, que estaba mal, se acercó, abrió la puerta y le señaló el cuarto donde yo estaba y le dijo prácticamente que yo estaba muerto, porque él me había visto ya disvariando, hablando incoherencias y un poco hinchado. ¿Tú estabas parado o estás echado? Yo estaba en mi cama, en la cama donde estaba durmiendo estaba echado, ¿no? Todo eso que te estoy contando ya me lo han contado. Entonces este chico dice que entró corriendo y que me vio medio azul, medio hinchado y mi hermano estaba asustado porque sentía que yo me estaba muriendo, ¿no? Entonces salió corriendo, como te digo que vive cerca a la casa de mi hermana, fue donde mi hermana y le dijo, señor Castelo está así, ¿qué hacemos? Y mi hermana se jalaba los pelos porque ella tenía que cuidar a mi papá y los otros todos estaban mal. Entonces le dijo, por favor, llévalo. Pues sacaron la silla de ruedas de mi papá. Yo vivo, como te contaba, en un parque peatonal donde no entran carros, entonces tienen que sacarme por un pasaje a la avenida. Y me sacaron corriendo hacia la avenida para llevarme pues a un hospital, ¿no? Y ahí viene la segunda cosa que a mí me parece mágica, porque dice él, el venezolano, que para empezar ningún taxi me quería llevar, porque claro, están todos asustados, ¿no? En el momento en que los taxis, por ejemplo, no tenían esta protección que luego pusieron todos, ¿no? Claro, o sea, entonces todos te veían muy mal, ya arrancaban, ¿no? O sea, pues nadie quería parar a nadie quería parar a llevarte, entonces él dice que ya había perdido las esperanzas porque teníamos 25 minutos esperando de que alguien se dignara a llevarnos. Incluso dice que pararon a un serenazgo y que el serenazgo le dijo que ellos no tenían autorización para llevar a nadie. Entonces, claro, también yo entiendo que había un susto, un miedo, por no, hasta que para un taxista y le dice, yo lo conozco porque le he hecho un taxi una vez, no por mi trabajo como actor, sino yo lo conozco porque le he hecho un taxi una vez. Y lo voy a llevar porque me parece una buena persona, le dijo. A mí cuando me ha contado eso después me ha hecho llorar, porque claro, si no fuese por él también. Imagínate que le hubiera caído mal yo y que de repente me hubiera dicho, no, esto no lo voy a dar porque me caí mal, ¿no? Entonces,
Después yo he recordado a este señor, porque luego yo lo contacté, conversé con él, ¿no? Ya después de todo lo que había pasado. Preguntarle, seguro. Porque yo recordaba que a veces, pues cuando uno sube a un taxi, a veces el taxista es muy conversador y habla, y me acuerdo que él era así, y yo le contesté y fuimos conversando, ¿no? Entonces, pero este hecho, por ejemplo, a mí me ha hecho pensar nuevamente que lo que tú haces en la vida lo cobras mañana o dentro de 40 años, pero lo cobras, bueno o malo. Exacto. Entonces, qué bacán que ese señor tuviera una buena opinión de mí y que eso haya servido para que me salvara. Para que de alguna u otra forma te Porque me salvaras, llevó, claro. el señor se arriesgó y me llevó, él me dice que me esperó ahí en la puerta del hospital. Ahora, ahí viene la parte más grave, que es que llegan a la puerta del Hospital Santa Rosa y dicen que no me podían bajar del taxi, pues porque yo estaba desmayado, estaba casi Claro, uno muerto. está en peso muerto. Pues, Y no. baja una doctora, me mira la saturación y la doctora se queda asustada porque dice que yo tenía 43 de saturación. O sea, estaba técnicamente fuera de órbita. Ya estaba ya para el otro lado. Y como te digo, todo esto me lo han contado, porque yo Claro, no me porque acuerdo tú ya de eso, estabas en nada, otra, pues, claro. nada. Entonces dice que la doctora se asustó y le dijo, ¿usted es su familiar? No, entonces llame a su familia porque este señor necesita que lo conecten inmediatamente a un respirador, pero acá ya no tenemos o están ocupados, etcétera, ¿no? Bueno, llama a mi hermana yo la admiro porque no sé cómo ha podido gestionar en medio de tanta tragedia, porque con 3 hermanos, todos mal y cuidando a mi papá, ha podido tener la tranquilidad y la frialdad de ver qué hace, ¿no? Porque de verdad yo hubiera tirado la toalla. Y ahí es que se le ocurre llamar a Michelle Alexander, con que yo trabajo hace muchos años, pero no tenía el teléfono. Entonces llama a Norca, Norca le da el teléfono de su hija, de Adriana, Adriana finalmente termina contactando con Michelle Alexander, donde yo he trabajado pues muchos años, ¿no? Y trabajo todavía, hasta el día de hoy. Y bueno, Michelle es mi tercer y último ángel definitivo, porque Michelle de verdad podría haberle dicho, bueno, dime cuánta plata pongo, o le podía haber dicho, te voy a recomendar una clínica, pero le dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar. Y dice mi hermana que se demoró 25 minutos en encontrar una ambulancia UCI, porque ya tenías que tener una ambulancia con todo, y fue a recogerme de la puerta del Santa Rosa y me llevó a una clínica. Y bueno, Y ahí yo, ya te atienden yo en lo que una, me acuerdo, ¿ya? porque parece que en estas ambulancias UCI pues te ponen un oxígeno Sí. que me hacía resucitar. Entonces, cuando yo me acuerdo dentro de la ambulancia, como así que como estaba haberme regresando, una despertado cosa así, y ya. ver a un sobrino mío vestido con escafranda blanca y qué sé yo, y un enfermero que me decía, tío, jale aire, porque era como que yo estaba tan muerto que no jalaba Claro, el si aire. no respiras, te Claro, vas. entonces jale, y yo jalaba y parece que volvía, ¿no? Y después de ahí me acuerdo borroso, corriendo como por un pasillo, la gente gritando, a mi sobrino que lo sacan porque se había metido en la clínica y no tenía por qué entrar. Claro, entonces, hasta que, ¡fum!, elipsis, ¿no? Porque de ahí ya no me acuerdo. Para mí esos 10 días han sido un segundo, porque de ahí solo me acuerdo cuando me he despertado ya en UCI, después de 10 días. 10, o sea, estuviste en coma 10 días, 10 días. días. 10 días en los que estás literalmente muerto porque te han inducido un coma, te han luchando entubado y te por la dan vida. puro químico, ¿no? Entonces cuando he despertado, la clásica, yo me sentía como en una película porque era así como mire para acá, puede levantar su brazo o puede hablar. O sea, todas estas cosas para verificar que no haya ningún daño neuronal, ¿no? Porque es delicado esta cosa de que te pongan en estado de coma, ¿no? Y bueno, lo que yo recuerdo, sí, esos días en UCI han sido una pesadilla, porque no sé si era por la cantidad de químicos que me habían puesto, pero yo tenía las alucinaciones. Estaba locazo. Estaba locazo. O sea, era como que me había metido San Pedro mezclado con no sé qué, porque yo veía, de verdad puedo llenar un libro de las cosas que he visto. Ah, no te creo. O sea, sí llegaste a alucinar cosas. Sí, sí, no solamente eso, sino que era como una película interminable, porque yo estaba de pronto en la selva, de pronto estaba en la sierra, de pronto estaba en mi parque, pero convertido en un pampón donde yo rodaba, o de pronto me había escapado de la clínica y sudaba y iba corriendo a agarrar un taxi y de pronto me despertaba y estaba en la clínica. Era efecto mariposa, una cosa así. Claro, yo sentía que estaba en una... Tanto que en algún momento le dije a la enfermera, por favor, póngame algo para dormir porque ya no puedo más. O sea, sentía que me vigilaban, que mi hermano y esto veían por la ventana y hacían así, dejaban su moto. Y después les he preguntado, ¿ustedes fueron alguna vez a la clínica? No. O sea, yo estaba, pero locazo. Claro, y es más, en algunas de las cosas que he visto a gente y he podido identificar gente. Eso ha sido loco, por ejemplo.
porque yo soy creyente, pero no soy alguien fanático y tengo muchos rollos con el tema de la religión, pero soy más bien espiritual, ¿no? ¿Crees en la energía? Sí, en la ¿Crees energía positiva, Ya, en buenazo. la gente de buena fe, ¿no? Este tipo de cosas sí, pero digamos no soy de los que anda alucinando duendes por todos lados. Sin embargo, en este momento ya veía miles de cosas, pues, Viste ¿no? cosas que jamás en tu Claro. vida pensaste ver, ¿no? Y lo que me ha alucinado a mí es que cuando después ha pasado todo y yo he contado alguna alucinación específica, de pronto alguien me decía, ¿qué? Y tú sabes que pasó esto afuera, y había coincidencia entre lo que estaba pasando afuera con Como lo si que yo estuvieses estaba doblado. alucinando. Como si estuvieses- Claro, por ejemplo, Ya. tú sabes que en un momento yo estaba en una grabación, Ajá. ¿no? Ajá. Así como esto, así, Claro, igualito. tu chamba, digamos, ya. Chamba, pero yo estaba sudando con fiebre y yo decía, ¿por qué estoy grabando si estoy tan enfermo? Porque además en todas estas alucinaciones yo no hablaba, sino yo solo observaba. Y de pronto al costado de una cámara veo a un amigo que es productor, Ya. con el que yo había estado trabajando a un proyecto antes, ¿no? Y él estaba así con los brazos cruzados y me miraba. Y yo lo miraba como diciendo, ¿por qué estoy grabando si estoy tan mal? Y él me miraba así nomás. Yo recuerdo eso y cuando he contado eso me dijeron, oye, pero tú sabes que él se llama Fernando Romero, este amigo. Ajá. Y me dicen, ¿y tú sabes que Fernando Romero fue el que organizó todo esto del video de los saludos de los compañeros, el que llamó y qué sé Que yo? hicieron la cadena. y Sí, le todo dije, esto. sí, man, ya. Y yo lo conté sin que me lo hayan contado antes, eso, ¿no? Y así, o sea, de pronto tuve otra alucinación y me dijeron, pero mira, lo que pasó fue esto, ¿no? Bueno, esa es una cosa que me parece curiosa. Ajá. Luego, cuando yo ya pasé todo lo de UCI, me pasaron pues a piso, y ahí ese es el momento en realidad en que prácticamente te están diciendo te salvaste, porque en UCI estaba en observación, ¿no? Porque los episodios que viví en UCI fueron horribles, o sea, tenías vómito, diarrea, estabas mal, ¿no? Entonces, yo ya eras un poco más consciente y lúcido, pero lo que vivías era tan horrible que yo decía, pucha, prefiero irme, porque de verdad es horrible esto, ¿no? Es como si tuviera dado un derrame y te estuvieran tratando Y de encima recuperar. toda la locura y... Mi voz estaba aguda y yo estaba preocupado porque, claro, la neurona me decía, tú eres actor, ya fuiste, pues me iba a hacer así. Claro. Y entonces en era teatro, como parecía- imagínate esa locura. No, y tú sabes que, No, claro, claro. que era gracioso porque yo estaba tan asustado que me acuerdo que le pregunté pues al doctor. Puta, sí, dice que ¿a qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar? No, y el doctor Puta. me dijo, señor Castelo, todo el Perú sabe que es actor, pero déjeme explicarle para que usted se tranquilice. Hay un proceso. Lo que ya. sucede es que para poder ponerle el tubo por la tráquea, le hemos tenido que amarrar las cuerdas vocales, porque si no se dañarían. Entonces ahorita sus cuerdas vocales están inflamadas, por eso usted pero poco a poco usted hace pues terapia vocal, ¿no? Usted hace Y va entrenamiento regresando. vocal. Y mira, yo ahora siento que tengo la voz mejor que antes. Claro, como Porque, si lo hubiesen preparado primero para- porque he vuelto a hacer, por eso le digo siempre a los alumnos, creen que es mentira, hacer ejercicios de respiración, de resonancia, de proyección. No es mentira, es verdad El que diafragma. o sea, hemos nacido como con un instrumento que por desgracia no lo hacemos entrenar. O sea, todo el mundo podría tener una gran voz. Yo he tenido que nuevamente levantarme todos los días y hacer media hora de terapia vocal porque estaba asustado. Y ahora, por ejemplo, yo antes tomaba una cosa helada y me ponía fónico. Antes de eso, ¿ah? Ajá. Ahora ya no me pasa. Tanto claro. que hasta yo pensé que tenía nódulos o algo. Y nada, es que uno pues es como, no sé, cuando trabajas de cobrador de combi y no te cuidas la voz y gritas, Claro. de hecho te vas a matar la voz, pues, Y ¿no? ¿Quieres jugar? Claro. Por eso es que cuando te ofrecí el agua helada, y dices, un ratito. No, pero más por eso porque yo ahora, como estoy cerca de un cuidas, estreno, estoy cuidándome, ¿no? claro, Sí. eso, por Pero eso. ya no me pasa que me pongo Importante. afónico. Ya. ¿Me entiendes? Pero antes bastaba que tú me dieras eso, por ejemplo, de agua, y automáticamente empezabas a sentir que me sentía afónico. Y bueno, lo que sí es cierto es que, como te digo, ya hice terapia y ahora mi voz está limpia, impecable, ¿no? Como si te hubiesen hecho una mejor, limpieza, una ¿no? limpieza. De paso, yo creo que cuando he estado ahí, me han metido todos estos químicos, me han hecho una bajada de motora, porque yo en ciertas cosas, de verdad, yo siento que he mejorado. Un Por ejemplo, yo mantenimiento tenía así. como patas de gallo y de pronto yo me veía después y decía, Qué loco, oye, creo mira, que, o sea, ¿qué han hecho? Después de esas experiencias, es como si volviera a renacer. Claro, claro. Ahora, justamente lo que a mí me Claro. dijo el doctor, que a mí lo que me había beneficiado es que yo no tenía ninguna enfermedad pues no sufría de nada, no me habían operado nunca ni del apéndice, yo he ido al dentista solamente.
Ahora, por ejemplo, yo soy hipertenso, pero en ese momento no era hipertenso. Entonces, todo eso ayudó. Me dijo solo a veces el sobrepeso podía molestar, pero la gente creía que cuando tú tenías enfermedades pre te daba el COVID. No, el COVID le podía dar a cualquiera. El problema de ser alguien, digamos, vulnerable y tener era que luego no te podían salvar, porque al momento de hacerte este tipo de cosas, evidentemente te meten un montón de medicamentos. Entonces algo tiene que chocar con lo que tú tienes, ¿no? Si eres hipertenso, si sufres al corazón. Entonces a mí me ayudó eso, digamos, ¿no? Y nada, yo lo que me acuerdo finalmente fue que cuando ya estaba en el piso, estaba deprimido. Y yo no soy, tú me conoces, no soy alguien depresivo. Yo hasta siempre me he considerado como hasta antidepresivo. Claro. Porque soy de los que Ya tiene mucho, siempre ya. como un mecanismo. Sí, porque no sé pero si claro, por cultura o sea, o por eso es formación, bueno. pero yo nunca me gusta sentirme mal. Entonces, Claro. yo soy de los que hace una broma. Cuando estoy bajoneado, hago una broma, digo una estupidez y se acabó el asunto. Que de alguna u otra forma eso es como una terapia. Claro, también, claro. ¿no? El teatro ha sido mi mejor terapia siempre. Entonces, pero en ese momento sí me sentí, creo que estaba cercano a algo que podría llamar depresión. Y no avanzaba. Y yo me acuerdo mucho de una enfermera, una señora que me vio un poco mal y me dijo, y yo le tengo que agradecer porque me dijo, señor Castelo, yo le quiero decir algo. En esta clínica hay muy pocos pacientes, todos son como referidos, ¿no? Pero ella, por ejemplo, aquí hay una paciente que no le pueden dar de alta porque está estancada, no avanza. Entonces, yo quiero decirle a usted que usted lo peor ya lo pasó. Usted ya se salvó. Pero para que le puedan dar de alta, usted tiene que poner de su parte. Porque yo lo veo como bajoneado y eso no ayuda. Me dijo eso y fue maravilloso porque yo desde el día siguiente empecé a hacer el doble de lo que me pedían. Y ahí nomás a los cuantos días me dieron de alta. Y la última cosa que recuerdo que fue lo caso fue que de pronto una enfermera me da una tablet, que era una clínica, pues bastante así fufurufo, ¿no? Ajá. Y me da una tablet y me dice para que se entretenga. Yo no me acordaba de mi clave de Facebook hasta que haciendo esfuerzo la recordé y entro. Y cuando veo, tú sabes que ese es el momento en que recién entiendo, yo estaba aislado. Ajá. Fue horrible. O sea, ahí ahorita me quebré. Me vas a seguir contando, Paul. Ahí Nos me vamos quebré, sí. al primer corte, regresamos Claro. por esta conversación tan interesante. Y seguimos, gentita locura, aquí en esta entretenida y gran entrevista con mi gran profesor, a quien admiro mucho, Paul Castelo. Y primero, antes de comenzar, quería agradecer a los auspiciadores que ya han visto en la publicidad, que es Polos Phil, que ya saben, lo encuentran en redes, va a aparecer aquí, y también cerveza artesanal 7 Puertas Beer House, que es la que tenemos aquí al costado, querido Paul. Salud. Salud. Ahora vamos a meterle. A ver. Heladita. Bien, Mira. tiene cuerpo. ¿Pero qué tal? ¿Te gusta a ti? ¿Tú eres de cerveza? ¿Te Sí, gusta la yo soy cerveza chelero, artesanal? básicamente. No se nota. Sí, Ya. soy chelero, pero las cervezas artesanales pues tienen como su toque especial, ¿no? Claro. Porque les meten diferentes sabores también. Los sabores, los cuerpos. Y ahora es algo como que ya tiene un desarrollo, pues la cerveza artesanal, lo que antes era full comercial. Pues, ¿no? Claro. Incluso las mismas artesanales ahora las encuentras en Listo, en estos lugares, tiendas, Sí, ¿no? tiene su propio bar, es toda una locura. Está buena. Sí. Toda una locura como lo que nos estabas contando. Oye, Sino sí. contando ya, entonces tú No, lo que entras a tu tablet. claro, lo que yo te Ajá. contaba es que justo en el momento en que me dan la tablet y yo entro por fin a mi Facebook, como yo había estado pues aislado, ¿no? O sea, yo me acuerdo incluso en UCI estaba atormentado pensando en qué habrá sido de mi hermano, que lo dejé en emergencia, cómo estará mi papá. Y yo me torturaba porque decía, no quiero salir de acá y que me digan se murió, o está grave, o quedó mal. Y como de verdad estaba aislado, nadie me daba ninguna razón. Entonces, cuando entro a Facebook y veo literalmente la cantidad de mensajes que tenía en inbox, porque además, como te contaba, mi cumpleaños, o sea, esto me pasó como el día anterior a mi cumpleaños. Entonces, yo ya el 18 de mayo, que justo ahorita viene, Ajá. yo estaba entubado. Entonces, la gente
como suele pasar el Facebook que te hace recordar pues el cumpleaños, la gente me escribía para saludarme por mi cumpleaños y se enteraba que yo estaba entubado. Entonces, y al final te tenían que dar buenos deseos. eso, más y que entonces un era como cumpleaños. una tragedia. Y yo, pucha, me la he pasado, como te contaba, meses respondiendo mensajes inbox, que era incluso de gente que no conocía. Entonces a mí me chocó un poco ver todo esto porque es el punto en el que recién me doy cuenta de todo lo que me había pasado y sobre todo que tomo conciencia de que estaba dándome la vida una nueva oportunidad y que estaba salvado, ¿no? Fue bien fuerte porque eso me quebró. O sea, finalmente veo pues el video de los compañeros actores que me daban ánimo, Tus alumnos. los alumnos, las cadenas de oración, de gente que incluso yo no conocía tanto, ¿no? Gente mandándome un Que mensajito. no hablas hace años, qué sé yo. Claro, diciéndome, yo sé que tú eres fuerte, que vas a salir de esta y bla, bla, bla. La verdad que al principio fue un poco chocante porque fue como un cachetadón, ¿no? Fue lo caso. Y de ahí han pasado, te contaba algunas cosas que me quebraron también, como por ejemplo, ¿no? Te voy a Ajá. contar una, que encuentro un mensaje de un exalumno también. Yo antes enseñaba diseño también. Además de teatro, enseñaba diseño gráfico. Claro, es Y de diseñador pronto un también. exalumno, bastante joven, ¿no? Como tú, así me escribe y me dice, Ay, profe, usted es fuerte, yo sé que va a salir de esto, estamos orando con mi familia para que usted salga de esto. Entonces yo le escribo, porque yo he leído esto pues ya cuando salí del hospital o de la clínica, o ahí lo leí, y le escribo, pues no, le digo gracias, no sé cuánto. A los pocos días me contesta, pero no él, sino su mujer, su esposa. No, Y ya. fue horrible. Y me dice, no, mi esposo murió de COVID. Entonces No, yo no podía creerlo, yo mierda. decía a él que me había estado dando ánimo y todo. Pero es que por eso te digo, me empezaron a pasar cosas que Su eran madre. horribles, ¿no? Ya. Lo de Gustavito Cerrón, un compañero actor, que Eso me llama por también. teléfono cuando yo ya estaba en mi casa, me llama por teléfono, habla conmigo y me dice, pucha, sabíamos por qué ibas a salir de esto, todos hemos orado, bla, bla". Y al poco Y a tiempo, las cuantas semanas me dicen está entubado. Y se fue. y Claro, ese fue esas cosas a rápido, mí me ¿no? han Sí. partido horrible porque además me han hecho pensar nuevamente lo privilegiado que soy, porque de verdad, ¿cuánta gente se fue? Se va, claro. Se fueron mucha gente y yo te digo, Y mucha con gente ni seguro, siquiera... sin seguro, o sea, Sí, porque no hizo diferencias, pero también exacto. es verdad que hay mucha gente que no se fue por la enfermedad, se fue porque no encontró una O cama, ni siquiera negligencia, no sé. una silla de ruedas, o porque no llegó el taxi, no tuvo a este ángel que tuve yo que No me llegaron a llevó, tiempo, ¿no? claro. Entonces, sí, yo creo que lo que más rescato de toda esta experiencia, como te digo, es que nunca me había sentido tan agradecido en la vida. Entonces sigo creyendo que en la vida hay que ser agradecidos porque de verdad con un gesto, con un detalle, con algo mínimo que tú haces puedes salvar a alguien. Eh, yo ahora siento que la palabra gracias la verdad no me alcanza. A veces quisiera inventar una nueva Claro. porque es muy, muy fuerte y por eso yo ahora siento que cada día es para mí un regalo, o sea, siento que estoy en el bonus track de mi vida, porque honestamente podría no estar aquí y estoy, Claro. y mucha gente ya no está. Más que esa experiencia fue una lección de vida, ¿no? Sí. De alguna otra forma. Sobre todo porque creo que uno vive como enmarañado en cosas que a veces te hacen perder tiempo. Y por lo menos esta experiencia a mí me demostró que la vida se puede acabar en un segundo. O sea, ahorita estamos acá y quizá mañana no estemos. Nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, vivimos obsesionados, atormentándonos por cosas que aún no han sucedido, como el futuro, o arrastrando lastres del pasado que no nos dejan vivir. Y perdemos un poco de la brújula, el presente, el hoy, el Claro. ahora, Y ¿no? que Que no este sabes momento, por cuándo ejemplo, te que estamos puede, acá, sí. que estamos disfrutándolo y que no nos lo damos el verdadero peso, ¿no? Mira, yo hace poco he hecho pues velas de cumpleaños, que no has tenido la suerte de verlo todavía, porque creo que se va a reponer. La voy a ver, la voy a ver. Y es una obra que también habla, por eso te digo, casi todo lo que me está pasando después, Va con- siento que es como un regalo, porque Velas de cumpleaños es una obra que habla sobre la vida, sobre la muerte, sobre la familia, sobre el presente y sobre la necesidad
de estos 3 segundos presentes sacarles el jugo. Y la etapa de vida de cada uno, ¿no? Cada etapa, Claro. ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Entonces, finalmente, creo que he podido capitalizar eso. Ahora yo tengo una actitud un poco distinta con respecto a la muerte, por ejemplo. Porque ya me quedó claro que la muerte es algo inevitable y que puede suceder en 2 segundos o puede haber una larga agonía incluso. Entonces, no sé si uno pueda estar preparado para eso, pero lo que es cierto es que es ineludible, inevitable y a que a todo el mundo le va a pasar. Que yo haya tenido el privilegio y la suerte de que me hayan dado una segunda gran oportunidad. Es por algo. Es por algo, y yo por eso trato de estar atento para ver cuál es mi misión. Claro. Y yo en la medida de lo posible ahora trato de ser solidario y agradecido como lo han sido conmigo. Porque creo que yo soy producto de eso. Las cadenas de oración de gente que no conoces es un acto de solidaridad alucinante, ¿no? De gente que se toma un tiempo para poner energía positiva para ti. Yo por eso creo que hay que ser agradecidos. Totalmente de acuerdo, Paul. Y bueno, y toda esta experiencia loquísima es a cómo se te presenta en que Michael Page te llama de la Ira Producciones para proponerme hacer Venciendo al Diablo. Cuéntame esa experiencia. Sí, Venciendo al Diablo es una obra que escribe David Hare, un dramaturgo británico, que también había pasado por la experiencia, aunque más leve que en mi caso, pero escribe una obra de teatro y aprovecha un poco su enfermedad también para hablar de la coyuntura política de Inglaterra y de cómo los políticos manejan tan mal este asunto, ¿no? Entonces, cuando él me propone hacer esto, es justamente por la experiencia por la que yo había pasado y me dice, a ver, léelo, si te parece, qué sé yo. Y yo lo dudé un poco al inicio porque de verdad yo había quedado medio peleado con el tema del COVID y no quería saber nada del tema, pero luego me gusta el texto, encuentro que era una reflexión necesaria e importante y me mando. Y finalmente Michael es un gran director, me ayuda. Y lo estrenamos pues en el Parque Reducto de Miraflores. Eso también es algo loco porque así nomás no había una obra que se presente pero, en el... Fue una de las primeras obras que se libre, presentó, o sea. pero además claro, con un protocolo de que en ese momento era necesario. Primero que era un espacio al aire libre, había poco aforo, la gente tenía que estar con mascarilla. O sea, sí, un montón de condiciones que eran en ese momento necesarias. Pero también como experiencia bien como bacán. Actor. Como actor, porque era yo solo en el escenario, hablando de un tema que me tocaba muy de cerca, que tocaba al público muy de cerca, porque todo el mundo ha pasado de alguna u otra manera esta misma experiencia. Todos hemos tenido un familiar o enfermo, o fallecido, o con problemas. Entonces, de hecho, la obra calaba bastante en el espectador, ¿no? Había gente que yo veía desde el público que sacaban su pañuelo y se sacaban una lágrima, o para ellos era emocionante verme, algunos amigos que fueron verme en el escenario después de todo lo que había vivido, por fin nuevamente parado ahí actuando, ¿no? Sí, fue una experiencia muy bacán, también. Todos con mascarilla, menos yo que actuaba, ¿no? Pero estábamos a una distancia. Sí, fue una experiencia maravillosa, pero como te digo, la obra creo que era también un texto muy importante porque hablaba de cómo esta coyuntura ha desenmascarado una clase política que en el mundo siempre está más interesado en quedar bien ellos, aunque para eso tengan que mentir, tengan que trafear y tengan que maquillar todo, ¿no? Y llevarlo a su conveniencia. A su conveniencia, sí. Yo creo que el mayor cáncer del mundo son los políticos. Correcto. Y tú también, ¿cómo sentiste, o sea, ese feedback, ¿no?, con el público de que esté con mascarilla? Fue fuerte porque, claro, yo siendo además de este tipo de obra en la que tú hablas directamente, como si fuera un stand-up comedy, o sea, hablas con el público, ¿no? No era yo hablando con personajes imaginarios, sino con el público, porque le contaba en primera persona todo. Y claro, la impresión el primer día de ver a todos tapados desde la nariz para abajo, que yo no los podía ni identificar, era fuerte, ¿no? Pero como te digo, pues fue todo una experiencia de reentre también y que me ayudó también en la recuperación, porque tú sabes que para hacer teatro hay que estar como apasionados, ¿no? Y este tipo de pasión siempre te ayuda en todo sentido, física y emocionalmente, ¿no? Hermoso, claro. Definitivamente. Y Paul, ¿tú en qué momento, o sea, desde cuándo tú te acuerdas que dices, tienes esta pasión o nace esta pasión de ti por el teatro? Yo empecé a hacer teatro cuando estaba en quinto año de secundaria, pero no en el colegio.
sino en un taller de actuación en que yo me metí, que era de un actor que ya falleció, que se llama Hudson Valdivia, y también había otro profesor que se llama Germán Vegas Garay, dos actores de la vieja guardia. Yo tuve la suerte de tener apoyo de mis padres porque mi mamá era cantante lírica, era una soprano que cantaba en el coro universitario de San Marcos. Y también había cantado en la Coral de Lima. Entonces había este nexo con el arte, ¿no? Mi mamá también nos habría llevado alguna vez al teatro o a ver un espectáculo de títeres. Y entonces creo que mi primer contacto de niño con el escenario es viendo a mi mamá en el escenario. Y esta necesidad de estar parado ahí en esa cajita prendida de luz de la que todo el mundo estaba pendiente. Pero cuando ya llevo un taller, que estaba en quinto año de secundaria, nadie sabía en el colegio que yo estaba haciendo un taller de teatro. Y ya al año siguiente debuto en el teatrín de la Escuela Nacional de Arte Dramático, porque se alquilaban salas para... Ajá. Y todo el mundo creía por eso que yo era de la ENSAT, pero nunca fui de ahí, sino que tenía todos mis amigos ahí, digamos, ¿no? Y ya, y viene la cadena, o sea, yo hice primero una obra, una comedia, y luego vino unas horas para niños, y felizmente siempre, digamos, estaba tan interesado que me metía, aunque no me devolvieran ni los pasajes. Claro. Porque hay una etapa pues en que uno quiere tanto hacer esto que no te importa si no ganas Claro, plata, ¿no? Y obviamente en esa época puedes Claro, decir, no, quiero ser peor, en los actor años de 80. teatro, era... Uy, no, era como, tu papá hubiera preferido que seas metalero subterráneo, claro, que actor. Claro. Claro, ¿cómo ha cambiado todo eso? Ahora más bien los papás y las mamás son felices si tu hijo quiere ser actor o actriz, pero en esa época era como, ¿qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Claro, es que... Y es que todo ha cambiado también, pues, ¿no? Todo ha cambiado, porque por ejemplo, antes de qué forma podías dar a conocer... Perdón, no, perdón. Adelante, por favor. 7 puertas, ya saben, gente. ¿El qué? ¿El periódico? ¿El boca a boca? ¿Es la Claro. única forma de comunicar que tú estabas saliendo o se venía una obra en tal Sí, lugar? pues ahora hay tantas, ¿Cómo informar? las redes, pero aparte ahora yo siento que también hay gente joven bien arriesgada que hace sus El emprendimientos, marketing. se hacen su propia empresa, son autogestionarios. Y creo que ese es el camino, ¿no? Porque si, De las redes también, ¿no? El TikTok. sí, incluso ahora. porque si estás esperando la verdad que te llamen, ¿no? O sea, todos, por ejemplo, mi generación, todos tuvimos que hacernos un poco el espacio inicialmente haciendo obras. Me acuerdo que hacíamos pues hasta apoyadas o qué sé yo para conseguir la plata y alquilar el teatro, etcétera. O sea, yo para empezar, yo estudié diseño gráfico para mantenerme el vicio de ser actor. Claro. Prácticamente para invertir. Para que invertir. puedas Entonces, ser claro, en mi actor. familia tampoco entendía muy bien porque yo Es una ganaba plata locura. con esto y me lo tiraba en lo otro, pues no me devolvían ni los taxis. Pero Claro, yo por claro. eso digo que cuando uno se dedica a esto, y si Porque te realmente tienes apasiona. pasión, tienes que Claro. tener pasión primero, Eso. porque el camino está lleno de espinas y tú tienes que estar dispuesto a caminar esas espinas. Si no, tienes que dedicarte a otra cosa. Yo siempre he pensado que los que nos dedicamos a esto, en primer lugar tenemos que ser valientes, y si no, déjalo y dedícate a cualquier otra cosa. Porque lo más Totalmente. probable aquí es que tengas que resistir muchas puertas en la cara, muchas Que frustraciones, los muchas casting, negaciones. que no pruebas, Entonces, si que no eres esto, valiente, no vas a resistirlo, así que mejor dedícate a otra cosa. Tema psicológico también. Mira, si a mí ¿no? me hubieran contado en esa época que yo iba a vivir de la actuación, no lo hubiera creído. Para mí hubiera sido suficiente que me digan, mira, vas a dedicarte a otra cosa, vas a ganar plata, pero vas a hacer teatro como tu hobby. Ya, yo hubiera sido feliz. Pero fue loco porque yo fui tan terco que nunca paré, y siendo alguien casi, digamos, empírico, estudié en el Club de Teatro Lima, donde yo también enseño, pero al mismo tiempo estudiaba diseño. Pero como nunca paré de trabajar, en algún momento, digamos que eso se volvió más frecuente y hubo cada vez más oportunidades, ¿no? En algún momento me di cuenta que ya estaba viviendo de ser actor, ¿no? Como decía Carlitos Gasol, directa e indirectamente. Es decir, directamente cuando actúas en el teatro, en el cine, en la televisión, pero también hay otras formas de vivir como actor, pues haciendo eventos, activaciones, locuciones, doblajes para comerciales, etcétera, ¿no? Televisión. O enseñando. Yo felizmente ya tengo más de 27 años enseñando. Entonces también creo que todo esto me ayudó a que finalmente pudiera vivir de la actuación, ¿no? Correcto, Paul. Paul, de hecho, a lo largo de toda tu trayectoria como actor, has compartido con muchos colegas. Pero te voy a nombrar 3 para que bajo eso tú me puedas Santo decir Cristo. tu experiencia, cómo los recuerdas como la vivencia como actor, ¿no? Que has compartido, pero también como persona. Claro. Uno de ellos, Aristóteles Picho.
Riquitoso, Carlos Cano, el patarrique. Santo Cristo. Bueno, Por voy a favor. empezar por el último, Vale. por Carlos Cano, que es Patarinqui. Sí, con él estuvimos pues en Los del Solar, en esta serie entrañable que en realidad A mí me solo la encantaba. hicimos 6 meses, pero pareció que la hicimos años porque nos convertimos en una familia. Claro, lo terrible de Los del Solar fue que estuvo en un momento en que Panamericana ya estaba en caída libre. O sea, si hubiera estado en otro canal de antena quizá más caliente, hubiera sido otro el cantar. Pero a pesar de que estábamos en un canal que ya estaba como en caída, tuvo mucho público, se repitió varias veces. Y Patarinqui fue de ese tipo de maestros que te da la vida sin que sea tu profesor. Porque es de esos actores que era realmente visceral, como él decía, ¿no? Que tenía, digamos, poco cuadriculamiento en el cerebro y era básicamente intuición, energía, presencia escénica de verdad. Era un cae de risa. Y toda su energía, claro. Entonces trabajar con él fue un aprendizaje. Yo creo que hasta ahora agradezco cosas que aprendí con él, de timing, de la comedia, de trabajar de verdad, Improvisación, improvisar con el otro, ¿no? Entonces sí, la verdad que lo recuerdo siempre con mucho cariño a Carlitos y qué pena, pues ya no está entre nosotros. Y ¿no? Los del Solar era algo así como el Es Chavo un- peruano. sí. Algo así. Yo lo sentí así. Yo no te sé. contaba, pues, por ejemplo, que la primer guión, esta era una idea original de Michelle Gómez, pero Ajá. sé que en el primer guión fue estructurado por Alfonso Santisteban, que es un dramaturgo muy importante, ¿no? Él escribe los guiones. Él o la escribe el historia guión como del tal. primer Ya. capítulo, pero Ok. luego pues hay un staff de guionistas ya que con esa base luego empiezan a escribir. Estaba Jimena continuar, Ortiz, ¿no? Nena Bravo, sí. Guionistas, ya en los últimos que hicimos ya entraron un montón de guionistas. Lo bacán de una sitcom o de una serie de este tipo Ujú. es que si tienes claro los perfiles de los personajes y las situaciones, la verdad que ya se pueden crear un montón de unitarios, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Los del Solar. Pero bueno, Carlitos fue, la verdad, un gran compañero. Claro. ¿no? O sea, un amigo, compañero y Sí, hasta sí, maestro. sí, y me maestro. dices. Luego me mencionaste a Ricky Toso, que Ricky Ajá. también, yo lo conocí también accidentalmente porque en algún momento él también hizo improvisación, ¿no? De Conquetó. Claro. Yo lo conocía, por cómico, supuesto, y lo pero- admiraba, pero ya ahí lo conocí como ser humano. Ujú. Conmigo Ricky se portó muy, muy bien siempre. Yo me acuerdo mucho que viajamos a un mundial de impro a Argentina, no con él, sino con el grupo Quetó. Pero yo me acuerdo pues que Ricky al verme que yo no tenía pero ni para el pasaje para llegar al aeropuerto, pucha, me acuerdo que me llamó para hacer teatro desde el teatro. Eso. Aunque sea un qué lindo personaje esa pequeño, época. me dijo, pero mira, yo sé que necesitas en este momento. O sea, era de los que se preocupaba por ayudar a los compañeros cuando en algún momento lo necesitaban. Y era muy solidario también. Entonces, Y te llamaba mucho para y el era teatro muy- del teatro. Me llamó 3 veces en realidad. Pero yo te recuerdo varias. Sí, ¿no? pero lo que pasa es que eso lo repetían, pues también. Oh, ya debe ser Oye, eso. qué buena está esta. Una Ya saben, más. 7 puertas. Sí, no, de Ricky tengo también el mejor de los recuerdos porque siento que a pesar del poco tiempo que nos conocimos, conmigo tuvo detalles bien, bien bacanes y me ayudó. Y se fue también Y sin aprendí que mucho. nadie, También o sea, se fue muy nadie joven. pensaba, Sí, pues. sí. La verdad que me has mencionado. Y bueno, y Aristóteles. Aristóteles, yo no fui tan amigo de Aristóteles, Pero pero sí compartiste. compartí con él trabajo. Bueno, en algún momento cuando hicimos Chacalón, él era el papá de Chacalón, ¿no? Y de Chacal, que yo era el hermano. Un actorazo. Sí, pero Aristóteles era un actorazo. Sí, pues qué pena también a él tuvo una enfermedad degenerativa en las piernas musculares y poco a poco eso se fue agravando. Y él ha sido ¿no? formador también, mentor de Profesor, maestro, en el cine tiene, la verdad, algunos personajes que son memorables. Bueno, en El Pantaleón él hace del Sinchi, ¿no? Que es un personaje también ya icónico en el cine nacional. Pero él tiene varias participaciones en algunas películas y algunos cortos famosos también. Y era un actor de teatro con mucho talento y mucha formación. varios. De la ENSAT, creo. Él era de la ENSAT, es verdad, pero después también creo que estudió también en la Católica o finalmente fue profesor de la Católica también, ¿no? Sí, era un referente de actor que cuando uno recién empezaba veía como, quiero ser como él, pues, ¿no? Claro.
Sí. Y ya que mencionaste Pantaleón en la agitadora, ¿qué tal tu experiencia? Sé que fue hace muchos años. Oye, escrita hace por Mario 23 Vargas Llosa. años. Hace 23 años. 23 años ya. Bueno, en realidad la película es una adaptación de la novela de Vargas Como Llosa. toda película de Claro, pero la adaptación la hace Giovanna Poyarolo y Quique Moncloa, Ok. que son los que hacen la adaptación al cine. Mira, esa fue yo ya había hecho una película de cine antes que esa, pero sin mucho éxito, y esta fue como la oportunidad. Digamos que mi carrera se divide un poco en el antes y después de La Rica Vicky y de Pantaleón y las Visitadoras, porque me dan como un poco más de exposición. Pero además yo tuve la suerte en Pantaleón de trabajar con Pilar Bardén, que es una actriz de primer nivel española, la mamá de Javier Bardem, ¿no? Primerísima. Y fue maravilloso. Además estaba pues un elencazo, Estaba era la primera Norca. Norca, estaba Tatiana Astengo, Oh. estaba Tula Rodríguez, estaba, bueno, estaba Angie Cepeda, Angie Salvador del Cepeda, Solar. Salvador del Solar. Era un elencazo, Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Pero lo que pasa es que también para su época esa era como el asumare del momento, porque resulta que es la primera vez que un canal de televisión como América producía Y rompió taquilla. una película, claro, pero también tenían toda la maquinaria publicitaria, pues no, porque era un canal haciendo una película. Ya después vino Asumare y nos metió una patada a todos, porque claro, fue un boom, ¿no? Pero hasta antes de Asumare, Pantaleón fue la película más taquillera del cine nacional, claro. Pero además era bacán porque estaba basada en una novela tan famosa como la de Vargas Llosa, ¿no? Y sí, y tuvo bastante éxito y fue una bonita experiencia porque viajamos un equipo como más de 45 personas a Iquitos y vivimos 2 meses allá. 2 meses. Sí, porque se hizo un mes acá de rodaje y 2 meses allá. Pero yo todo lo que grabé fue en Iquitos, ¿no? Claro. ¿Y qué tal esa experiencia Yo era de charapa, yo era actuar viajando en un barco donde obviamente hay mosquitos, los animalitos, Pero, no sé, mira, el ruido, no sé, a ver, sí, cuéntame. bueno, es bacán porque Ajá. yo no conocí Iquitos, por ejemplo, Ujú. en ese momento, ¿no? Entonces para mí todo era como ir a Walt Disney. Ajá. Claro, todos los días nos levantábamos tempranísimo y nos llevaban a Pantilandia. Pantilandia, toda esa escenografía que hicieron de Pantilandia estaba en una especie de isla en medio del Amazonas, que no Qué sé si buen todavía arte, existirá, ya habrá quedado ahí puesta, ¿no? Pero nos llevaban en unas lanchas que demoraban por lo menos 30, 40 minutos hasta llegar a la locación. Y todo eso era bien temprano. Y finalmente ahí esperábamos hasta que la locación estaba lista y empezábamos a rodar. Creo que es una de las últimas películas que se hizo en 35 milímetros, ¿no? Porque después vino el boom del digital, Claro. ¿no? Así que fue El toda una formato. experiencia también por eso, porque las cámaras de cine de antes pues eran inmensas, grandes, el carrete. Había una especie de ritual antes de filmar, se ensayaba mucho. Bueno, es como ahora, pues que en realidad tú con el digital puedes repetir y repetir y repetir como en una telenovela sin ningún problema, porque digamos que esa es imagen virtual. Claro. La chancas Y la edición ya está, ¿no? y todo esto. Pero antes era, tú te equivocabas en una escena y había tensión porque Claro. era cinta al agua, porque era fotografía No, al y agua. todo ¿no? lo que ya habían trabajado para Claro. esa escena era como que otra vez. Pero era un vaya. gasto, porque tú sabes que ahí Y se el quemaba. gasto. Es como cuando la foto de antes, pues que te acuerdas, no, tú no te acuerdas, tú eres muy joven. Que antes tomábamos las fotos esas de los rollos 36, Claro. ¿sí? Sí, ¿Todavía? claro. ¿Tú qué edad tienes? Sí, que tenía que revelar. Yo te veo bien chivolo. Sí, imagínate. ¿Y cuántos crees? ¿Cuántos crees, Paul? ¿Cuántos crees? 30 tendrás, pues. 35. ¡Hala! Está bien, pero tú tienes la genética esa que vas a llegar. ¿Cómo será? No sé, ¿cómo será? Ojalá, ojalá. Ahora, mi teoría es que todos los que nos dedicamos a esto, al teatro, al mundo de la comunicación, Es que es una siempre tenemos terapia. 10 años menos. Es que es una terapia. Es mi teoría, porque yo he visto, Yo ¿verdad? también siento eso. Yo No porque compartamos lo mismo, pero de verdad. No, pues me he encontrado a yo siento veces lo con mismo. gente en mi promo, así, tipo colegio, una cosa así, tú dices, Dios mío, han mandado a su papá todos. No, imagínate si te contara también de mi promo. Lo que pasa es Bueno. que, claro, es una ventaja trabajar en lo que te apasiona y lo que te gusta, porque sientes que no es un trabajo. Y es una vitalidad también. Y claro, hacer lo que te claro. gusta, ¿no? Eso es- Sí, es pues hermoso. entonces creo que todos tenemos como 10 años menos. Mira tú, Total. Catones se fue con 86 años, le faltan Pero 4 para estaba- 90. Estaba parado, si no hubiera tenido Sí, esa Gasol- caída que tuvo. Gasol tiene 93 años, Claro. 94. Yo creo Y que va a está, llegar a los pero, 100. Recontra lúcido. Contra el Sí, sí, sí. Y cuando le dicen 3, 2, 1 en el Pero teatro, en general yo creo que tiene que ver con que nuestras chambas no solo tienen que ver con un desgaste físico, sino con un desgaste emocional, intelectual,
que al final es un desgaste positivo porque te mantiene en actividad, te mantiene todo el tiempo como creativo, ¿no? ¿Y tú en algún momento sientes que, bueno, tú has hecho miles de personajes? No, tampoco miles. Bueno, mira, Ya. cientos de personajes. Ya. ¿Sientes que en algún momento algún personaje te ha quedado marcado en el sentido que te haya, no sé, te haya hecho sentir así como que te ha marcado, que te, no sé, te chocó, No, una o cosa sea, así que te quedó? No. No. Sé, yo creo que eso es un mito. O Ya. hay gente un poco... Porque yo he escuchado, te yo he pregunto. porque escuchado, pero también ¿ya? hay mucha pose entre los actores, algunos que ya ok. no pueden, no se meten tanto, que ya bueno, ok. Yo creo que parte de lo que debemos aprender los actores es justamente a cerebro frío, corazón caliente. O Soltar. sea, no podemos, tenemos que manejar la emoción, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. creo que es la máxima entrega con el máximo de control. A mí esa frase me encanta. Ese es nuestro trabajo. O sea, tú ves una escena en la que el actor está, o el personaje está desbordado, rompe cosas, grita, pero el actor lo está controlando todo, lo tiene todo manejado con hilos. O sea, porque si no, imagínate, le tienes que meter una cachetada a un actor y le haces daño. No, tiene que estar todo fríamente coreografiado y ensayado, ¿no? coordinado. Yo creo que sí, de hecho, en esta profesión dejamos mucho de nosotros, porque le prestamos un ratito al personaje nuestras emociones, nuestros afectos, ¿no? Pero tenemos que aprender a controlarlo, porque si no, imagínate, sería un problema de salud mental. Más bien. Y yo por eso también le recomiendo a la gente en general que lleven un taller de teatro, más allá de que quieran ser actores o no, porque creo que las herramientas que trabajamos los actores nos sirven para vivir, ¿no? O sea, saber manejar tu expresión corporal, tu voz, tus emociones, saber concentrarte, relajarte, le puede servir a un médico, a un abogado, a un contador, a un vendedor, a un profesor, a cualquiera, ¿no? Bien, Paul, nos vamos al corte, regresamos y seguimos con esta interesante conversación. Nos vemos, gente. Regresamos. 7 puertas. Gentita locura, gracias por seguir aquí. Bueno, continuamos con esta entretenida e interesante entrevista, Paul. Paul, cuéntame, ahora, ¿en qué proyecto estás? ¿Qué se viene? Bueno, ¿Qué estoy nuevas? justo a punto de estrenar en el maravilloso Teatro Circular Ricardo Blume, que le dicen Arangua también, una obra maravillosa de Alfonso Santisteban que se llama Una hazaña nacional. Este es estreno absoluto mundial. Estoy ahí con Ricardo Bromley, Daniela Trucios, una obra sobre un personaje del que no se ha hablado mucho en la historia del Perú, que es Calixto de José Santos, de San José Túpac Inca, perdón. Bueno, estamos el 24 de mayo, se estrena, 24 de mayo. Vamos a estar lo que queda de mayo y todo junio. De verdad creo que está bien paja. Y un hermoso teatro que es 360. Hermoso. Yo adoro ese teatro. Ahí estuvimos pues con velas de cumpleaños también, ¿no? Con gran éxito. A ver, cuéntame un poquito más sobre esta obra, tu personaje, de qué trata. Y para los que no conocen también dónde está el Teatro Ricardo Blume. Claro. Y de ahí nos cuentas sobre Vela de Cumpleaños. Sí, el Teatro Ricardo Blume está en Jesús María, en Huiracocha. Está ahí al frente de la Cámara de Comercio, ¿no? Justo Gregorio Escobedo, Huiracocha. Ahí hay un grifo, al costadito, ahí está el teatro. Mismo, gente. Y de verdad les va a encantar porque es, creo, el único teatro circular que hay en Lima en este momento. Hermoso. Bellamente diseñado. Y bueno, ahí vamos a estrenar el 24 de mayo esta obra que es, como te contaba, de un personaje del mediados del siglo XVIII, que es un mestizo que estaba con los franciscanos y que escribe un escrito contando un poco los abusos que se cometían aquí contra los indios. Y finalmente lo que cuenta la historia es que logra llegar hasta España y entregar esta carta al rey, ¿no? Luego, bueno, suceden una serie de cosas. Me imagino yo que el autor ha tenido que ficcionar un montón de cosas para llevar esta historia y ponerla en el teatro de manera bastante entretenida, la verdad. Nosotros nos estamos divirtiendo mucho, pero también tiene momentos muy conmovedores. Y nada, se las recomiendo. Va a estar de jueves a domingo
El domingo creo que es a las 7 y de jueves a sábado es a las 8. Ok, estrenan el 24. El ¿Y hasta 24 a cuándo? todo junio. Todo hasta junio. la última semana de junio. Correcto. Y ahora cuéntanos sobre la experiencia con De Vela de Cumpleaños. Bueno, ahí también en el mismo teatro hemos tenido un éxito Ajá. alucinante. Ya tuvimos 2 temporadas, amenazamos con una tercera. Ay, ay, ay. Porque el ¿Saben, gente, público, es que funcionó muy bien con el público. Hace mucho tiempo que no estaba en un montaje en donde el público repetía el plato. De pronto veías a alguien que te decía, he traído a mi mamá, o he traído a mi papá, he venido con mi hermana. Porque, como te contaba también, es una obra que habla de cosas simples de la vida. Habla de la familia, de los afectos, del futuro y sobre todo del presente, de lo importante que es aprovechar el aquí y el ahora. Y la historia de una mujer que te va contando cómo heredó de su abuela y de su bisabuela esto de preparar. ¿Cuál es el momento en realidad donde se une la familia? En un cumpleaños. Entonces, Velas de Cumpleaños trata de este momento familiar en el que por la celebración del cumpleaños reúnes a la familia y lo que tienes que disfrutar ese momento, ¿no? Y va contando desde que es joven, su primer amor, se casa, tiene sus hijos, se separa, hay una infidelidad, bla, bla, bla. No te puedo contar toda la obra también porque si no Claro, voy a claro. espolear la tercera temporada que vamos a hacer seguramente. Pero lo más bacán de la obra es que era una obra en la que la gente se reía mucho, pero al mismo tiempo tenía momentos muy conmovedores en que la gente también derramaba su lagrimón. Qué lindo, qué lindo. Ya saben, gente, estar atentos a este programa, que mediante este programa difundimos todo tipo de cultura, así que cualquier cosa, o también a través de las redes de Paul, porque amenaza la Ira Producciones, Vela de Cumpleaños, que se Sí, puede ya el venir próximo la año creo tercera, vamos a tener una tercera temporada, Ujú. y también la obra que está estrenando, está Sí. por estrenar Paul. Paul, ¿cómo haces tú qué técnicas o qué investigación, cómo haces para formar tus personajes? Sí, mira, yo básicamente pertenezco a una formación stanislavskiana, ¿no? D'Amore, Ajá. que es el fundador del Club de Teatro de Lima, donde yo ahora enseño, fue prácticamente quien trajo Stanislavski Un a gran Perú. maestro tuyo Un también. gran y maestro, amigo. un argentino que llegó en los años 50, ¿no? Yo tuve el gran privilegio de ser alumno no solo de D'Amore, sino de Sergio Arrao, otro grande, También, otro ¿no? grande. Y bueno, con ellos obviamente básicamente hemos trabajado la técnica básicamente de Konstantin Stanislavski, pero de ahí viene un poco todos los demás, ¿no? Y yo ahora que enseño y que de hecho tengo que transferir una serie de información que tiene que ver con teoría, pero llevada a la práctica, estoy convencido de que los actores vamos con el tiempo formando como nuestro propio método, ¿no? O sea, no es una receta, porque en el Claro. mundo del arte no hay recetas. Cuando tú me preguntas cómo hago para la construcción de un personaje, ¿Cómo hace Paul Gastelo, mejor dicho? finalmente yo creo, por lo menos yo, no tengo un método específico y matemático. Creo que cada montaje, cada obra, cada película, cada personaje ha ido como de alguna manera mandándome Señales. cómo tenía que asumir ese proyecto, ¿no? Yo en principio me encanta primero tener como mucha información sobre lo que voy a hacer y armar en mi cabeza un perfil lo más claro posible, ¿no? Personaje pues tiene un ámbito no solo exterior, sino también interior, que es fundamental para que el personaje tenga profundidad y no se quede simplemente en la forma, ¿no? Por ejemplo, esta obra que estamos haciendo actualmente con Alfonso, los actores tienen que desdoblarse y hacer muchos personajes, entonces es muy útil encontrarle como características físicas o vocales al personaje, pero al mismo tiempo tienen un carácter o tienen un perfil psicológico, ¿no? Entonces es como un juego de niños, es como meterte en la piel de otra persona e intentar de alguna manera reaccionar con impulsos que tienen que ver con esa forma. Ajá. Yo particularmente primero trato de tener esta información y luego trabajo mucho con el texto, porque siento que las respuestas que yo trato de encontrar casi siempre están sacadas del texto para tomar decisiones adecuadas, interpretativas, ¿no? Me gusta mucho hacer esta exploración de qué cosa hay detrás de las palabras o aclarar cosas, ¿no? Porque muchas veces los personajes pues hablan y de alguna manera evidencian con lo que dicen por dónde va un poco todos sus rollos ideológicos, su forma de pensar, psicológicos,
su carácter, Su ¿no? forma de accionar. Sí, y sí siento que voy como, de alguna manera, a veces, en algunos casos de afuera hacia adentro y a veces de adentro hacia afuera. Es decir, Ajá. en algunos personajes es preferible ir encontrando algo en que apoyarme que finalmente me lleva a encontrar un poco al personaje, o a veces es al revés, ¿no? A veces siento que estoy más interesado en descubrir qué cosa pasa en el alma o en el sentimiento o en la parte emocional del personaje, y de ahí van surgiendo las cosas que se ven hacia afuera, ¿no? Pero como te digo, no es una receta ni es una cosa, no es una fórmula matemática. Creo que está Creo que escrito. los personajes siempre tienen algo de uno mismo. O a veces encuentras que en el personaje tienes que usar algo que tú normalmente no usas, pero que sí lo tienes, ¿no? Todos tenemos todo, como decía alguna vez el maestro D'Amore, todos tienes tu lado perverso, tu lado sublime y tu lado mañoso, tu lado bueno y tu lado malo. La educación, la vida te ha enseñado a mostrar solo una parte, y está bien, pero los actores creo que somos privilegiados porque tenemos la suerte de usar todo en los personajes. Correcto. Por eso que a veces he disfrutado siendo de malo en una novela, porque decía, yo en mi sano juicio jamás haría esto. Claro. Pero ha sido Pero tan... que bien se disfruta Ha hacerlo, sido como, aunque pucha, sea hacer de terrorista en una de estas ha sido, pero como, Claro, claro. ¿no? Por ejemplo... Operación Rescate. Operación claro. Rescate. Ahí tuve que sacar todo mi Decía, lado "Paul, más oscuro. aquí está el comandante. Claro, ¿no? pero Decía, es justamente porque Ajá. yo en mi vida real no mato ni una mosca. terrorista prácticamente. Claro, imagínate. pero es lo bacán, pues quizá también por eso es que tiene este efecto liberador el teatro, porque de pronto te hace soltar algo que tú tienes como de alguna manera muy adentro, pero que lo tienes controlado y aquí puedes desbordarlo, ¿no? Claro. Ahora, Claro. por supuesto, también influye mucho el otro, ¿no? Lo que te da la otra Por persona. supuesto, porque Y creo eso es que lo rico también del tu lo bacán de compañero. nuestro trabajo es que siempre trabajas con el otro, no a pesar del otro, sino Exacto. te sirves un De lo poco que de te sus da. impulsos, claro, y reaccionas a eso. Por eso es que es tan importante tener también buenos compañeros de trabajo. Yo siempre he tenido suerte, por ejemplo, este elenco de Velas de Cumpleaños Ajá. fue maravilloso y ahora estoy en un elenco igualmente, no sé, yo creo que soy un privilegiado porque de verdad a veces escucho historias de gente que de pronto tengo un elenco difícil y yo estoy siempre en elencos maravillosos, Ajá, ¿no? sí, Y claro. eso ayuda muchísimo. Eso es lindo, lindo, hermoso, hermoso. Paul, tu experiencia, yo te menciono algo, por ejemplo, ¿no? Televisión. Qué buena raza. Qué buena Qué raza. sentimientos, y como actor, como Tú experiencia. sabes que hasta como ahora de pronto persona. subo un taxi y un taxista me dice, Eso, ¿no? tú eres guapaya. A mí me parece locazo Claro. cómo después de tantos años puede Te haber pueden alguien recordar, que se ¿no? le quedó en la retina, ¿no? Y tú sabes que Guapaya era un personaje en Qué Buena Raza que era un bolo chiquito que tenía participación pequeña, pero de pronto empezó a agarrar protagonismo. Y como estas novelas a veces trabajan con el rating, ¿no? Entonces, y justo pues ahí empezó la dupla con Patarinqui, con Carlos Cano, Ajá. que después Doctor Michel Seiko. llevó a los del Solar, porque yo era su chupe. Él era el gerente del canal y qué sé Y yo. te Yo era el trataba, chupe pero que como me si- trataba como una zapatilla. Sí. Pero en algún momento yo empiezo a ascender y llego a ser productor. Y entonces llamo a las vedettes y ¿sabes? Fue muy divertido, porque además trabajar con Carlos siempre fue un placer y entonces... y fue un éxito también. la Fue serie. un éxito, porque esa novela la han repetido muchas veces. Sí. También, como varias novelas que hizo Michelle Gómez, rompió un poco los esquemas, porque claro, hasta ese momento nunca habíamos tenido una novela en que el protagonista fuera más bien el cholo, el mestizo, ¿no? Que conocía a la de rubia, ¿no? dinero Claro, y claro. esto. Casi siempre pues el galán era más bien el regio, el bonito. Claro. Este era un bonito pero cholo, ¿no? Claro, Pero sí, lo único loco es que uno ve esta novela y dices, era una crítica social. La Porque realidad, hablaba o sea, sí. no solamente, o sea, utilizaba eso como eje, pero la novela aprovechaba para hablar del clasismo, del racismo en general y en todas sus formas. Que por desgracia es una cosa, es una enfermedad que todavía existe, ¿no? A mí me da risa a veces cuando hablamos de racismo en el Perú, cuando todos estamos más mezclados que Más en un mestizaje que... jugo surtido. Claro. O sea, y hay gente que ¿quién dice, es- no, soy ruso, soy ¿quién es puro aquí? O sea, Claro. por favor, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. sí. Blanco también era mi abuela que era de Chota, Cajamarca. O sea, Exacto. ¿de qué estamos hablando? Exacto. No, O en Oxapampa, claro, ¿no? O sea, Pero toda por esa eso zona, yo ¿no? creo que hay que Sí. seguir chambeando para encontrar
una forma en que la gente se quiera un poco más, se acepte también. Correcto, correcto. Y que haya menos enfrentamiento, porque el Perú sigue como, yo siento, polarizado, porque a veces en vez de hacer una chamba para integrarnos, todos hacemos una chamba para dividirnos. O sea, es como, ya la U contra la Alianza, los negros Nos contra los odiamos. blancos, Sí. los de la ciudad contra los de provincia. O sea, parece que nuestro deporte favorito es polarizar. Nuestro deporte favorito consiste en El versus, ¿no? O descubrir sea, quién es el bueno y quién es el malo. claro. Y eso es lo que está mal. O sea, en algún momento deberíamos trabajar por entender que todos somos lo mismo y que deberíamos querernos un poquito, ¿no? Totalmente de acuerdo. Paul, y si yo te preguntara, por ejemplo, bueno, qué buena raza, que tú sientas que la gente más te ha recordado a ti por un tal personaje, ¿sería que Mira, una raza o sería otros más? Lo que pasa es que yo he tenido Ya. la suerte de que no sufrí de encasillamiento. Entonces, así como un taxista me dice, ay, tú eres guapaya, de pronto otro me dice, tú Ahí. estuviste en el gran reto, ¿no? El danzante de tijeras. O, yo te vi en Chupito, de Pantaleón. Entonces, eso me encanta porque no he tenido, o sea, no me han como puesto el sello de un solo personaje. Porque a veces sí pasa, ¿no? Que hay gente que de pronto se quedó toda su vida pues con el Chaplin de su personaje. El y chao. zorro que sea toda su Y vida. chao, ya, ¿no? Entonces, yo no, porque además también he tenido la suerte de que me han dado la posibilidad de hacer hecho de charapa, de cholo, de rico, de pobre, de terrorista, de idiota, de torpe, de malo, torpe, de malo, malo. Entonces ha sido paja porque yo sí siempre digo que nuestra chamba es como que te hayan dado la posibilidad de volver a ser niño y jugar al teatro, pero encima te pagan. Una cosa loca. Totalmente. Paul, ya tienes tú años de años en la docencia, tanto en el teatro como club de teatro, que fundaste, bueno, no fundaste, pero No, arrancaste claro, trabajo con hace Reinaldo de bastantes Amore, años, sí. ahora estás con Paco Caparó, Claro. y luego también como docente de actuación para la Cámara. En el taller de talentos en del taller barrio de talentos Producciones. Producciones. ¿Cómo es tu relación con tus alumnos, tu experiencia como profesor y tu relación con Michelle Alexander también, ¿no? Bien, mira, Ajá. en primer lugar el Club de Teatro de Lima, que Ajá. nosotros estamos haciendo todos los días el esfuerzo de seguir con el legado del maestro y finalmente, por suerte, nos va bastante bien. Sigue siendo un lugar ideal para cualquier persona que se quiera acercar de manera seria al mundo de la actuación y además asequible, porque seguimos logrando de que ese espacio sea un espacio cómodo, hasta económicamente, para que tenemos alumnos que vienen de Campoy o de Villa María del Triunfo y alumnos que vienen de Barranco, Miraflores o San Isidro, ¿no? Y ahí hay un programa de arte dramático que dura 3 años. Yo soy el director cultural, pero también sigo enseñando y dicto ahora un curso que heredé de D'Amore, que es arte de hablar en público con gran éxito, por suerte. Oratoria, pero siempre en el club se llamó Arte de Hablar en Público, Ok. ¿no? Que también es un curso que usa las herramientas de los actores, pero para los fines de pararse frente al público y hablar, ¿no? Y en el taller de talentos del barrio, que ya tenemos como 13 años ahí, fue una posibilidad que me dio Michelle Alexander y que finalmente se ha convertido también en un éxito, porque eso empezó así, digamos, humildemente con un grupo de jóvenes y ahora pues tiene primer nivel, segundo nivel, adolescentes, niños, hay un grupo que se llama Acelerado y estamos también muy felices porque ha ido creciendo y ahí sí es actuación para la cámara, se trabaja constantemente con cámaras y con un switcher y con proyectos en que finalmente los alumnos graban con un equipo de producción. Entonces yo estoy dedicado a la docencia felizmente porque por suerte me encanta. ¿No? Mi mamá también fue profesora, creo que por ahí también me viene. Entonces, haber conseguido con el tiempo que mi trabajo no sea mi trabajo, sino mi diversión principal, es maravilloso. Qué lindo. Porque no lo siento como un trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y dónde los encuentran? ¿Cuáles son las redes del Club de Teatro? En el Club de Teatro de Lima, Como... en Facebook y en Instagram nos encuentran como Club de Teatro de Lima, pues ahí pueden comunicarse. Y en el Taller de Talentos desde el Barrio Producciones también, Taller de Talentos desde el Barrio Producciones, y pueden comunicarse por ahí. Igual está su Instagram, ¿no? El Club de Teatro de Lima está en Miraflores, en 28 de julio 183, esquina Comporta. Y el Taller de Talentos desde el Barrio Producciones está en Barranco, en Fideli 108 Barranco, ahí nomás cerquita de lo que era antes Estudio 4, pero un poquito más acá. Ajá. Y nada, está justo ahorita también estamos ya, hemos empezado los nuevos grupos. El ¿no? nuevo grupo. Ajá. Sí. Y para los que quieran ya ir comprando las entradas para la obra que estás por Sí, estrenar. estamos en ¿dónde? Teleticket. En Teleticket, ahí pueden adquirir sus entradas para
una hazaña nacional que Hazaña está nacional. desde el 24 de mayo ahí en el Teatro Ricardo Me Blume. habla mucho de nuestra historia, Así es. personajes Y es interesantes. del gran dramaturgo Alfonso Santisteban. Nada, Paul, pucha, de verdad que ha sido un honor, ha sido increíble haber conversado contigo, uno por tu trabajo y dos porque también has sido un profesor mío y que siempre recuerdo tus enseñanzas, también eres un gran amigo mío, un gran profesor, te admiro y espero que los años continúen muchísimo más dándonos ese arte, tu arte a todos nosotros. Gracias a ti, Ítalo, por la invitación y también porque creo que los que enseñamos nos sentimos siempre orgullosos de ver cómo los que hemos formado de alguna manera pueden tener este tipo de trabajos y de exitosos emprendimientos que ojalá pues te vaya muy, muy bien, ¿no? Así es, así tiene que ser, porque también la idea de este programa es justamente también ayudar Apoyar un la poco, cultura. difundir la cultura, Claro, claro. y para que sea como una vitrina de la gente que quiere enterarse sobre de qué trata tal obra, tal evento, tal concierto, Claro, claro. tal pintura, etcétera. Y la Bueno, es música, ¿no? fundamental esa labor. Totalmente. Bien, gente, nada, agradecerles por habernos seguido hasta este momento. No se olviden nuestros auspiciadores, Phil Perú FC, los Polos Phil, Diseños de Deporte Extremo y nuestra gran amigos de Siete Puertas, como lo está tomando ahorita Paul. Siete Puertas, cerveza artesanal, los pedidos y todo los encuentran en sus redes. Y listo, gente, cuídense. Los queremos mucho, un abrazo y gracias, Paul. Gracias a ti. Hasta una próxima entrevista, gente.